Un privilegio poder volver a saludarles en una nueva cápsula de matrimonios y parejas. Gracias a todos aquellos que se han dado el trabajo de o comentar o de discutir sobre lo que hemos presentado hasta aquí. Lo que ha tenido más discusión o que ha provocado que mucha gente me escriba, muchos de ellos enfadados, es la primera cápsula donde hablamos sobre el matrimonio como un pacto. Y ayer me reía con alguien que me dice, no soy yo el que tengo que probar que el matrimonio es santo. Es usted el que tiene que probar que no lo es. Y yo me río de ese tipo de cosas. Yo les quiero decir que yo me hago cargo de lo que yo digo, pero no de lo que tú entiendes. Vuelvo a repetir. Yo me hago cargo de lo que yo digo, pero no de lo que tú entiendes. Si entiendes mal, no es un problema que yo tengo. Es probable que debería explicar, probablemente con algún otro ejemplo para que se pueda entender. Pero esta idea de la santidad del matrimonio, de lo sagrado del matrimonio, es una idea que se introdujo en la Edad Media. Y se introdujo precisamente para manipular a la gente y cuando se creó el dogma de la indisolubilidad del matrimonio. En otras palabras, cuando se creó el dogma de que era un pecado el divorcio. Conceptos que no tienen nada que ver con la escritura, ni con la psicología, ni con la lógica, ni con la antropología, ni con la sociología. Todos son elementos inventados. El problema es que cuando tenemos una tradición pero tan arraigada, nos cuesta mucho soltarla, nos cuesta mucho dejarla ir, porque es más fácil acomodarnos al status quo social que decir eso es un error. Como por ejemplo, algo que han discutido varios y me han escrito, por aquella afirmación de que yo hice que la tradición de que sacerdotes o pastores casaran tampoco es bíblica. Y no me lo pueden probar. Y se enojan, pero no lo pueden probar. Entonces yo les digo, toma una decisión. Si quieres seguir con la tradición, es tu elección personal, pero no vengas a decir que la Biblia sustenta lo que tú estás diciendo. Varios me han mencionado las bodas de Caná, como si la presencia de Jesucristo le diera santidad a la boda. Falso, absolutamente falso. La presencia de Jesucristo lo único que hizo fue el acompañamiento a una pareja que probablemente eran familiares de la madre, y nada más, es un evento social, porque de hecho las bodas lo son. Pero de allí a santificar la boda, porque Jesús estuvo presente en un montón de cosas, como por ejemplo la crucifixión, y eso no la hace santa. Así que no nos equivoquemos, por favor. No derivemos conclusiones de lo que no aparece. Y algunas personas dicen, pero deme el texto. Ese es otro de los grandes problemas. ¿Qué texto? El concepto texto prueba, buscar una frase que pruebe un preconcepto es una idea que surgió en Inglaterra en el contexto de la iglesia anglicana para servir a un rey déspota, a un rey perverso, como era Enrique VIII, que pretendió utilizar la escritura a favor de él, y ahí se creó el concepto texto prueba. Tráigame algo, y los políticos religiosos de ese tiempo empezaron a buscar textos que de alguna manera dejaran tranquilo al rey, y se creó una tradición que dura hasta hoy. Buscar frasecita acá, otra frasecita allá, una palabra, esto es bíblico, tiene sustento bíblico. No. La Biblia dice que Jesús lloró. ¿Significa que eso es un sustento bíblico para la práctica de llorar? No, la Biblia simplemente te está diciendo Jesús lloró. Punto. Y eso no prueba absolutamente nada. Probablemente honestidad en Jesucristo al expresar sus emociones. Pero también la Biblia dice una cantidad de cosas que si las tomáramos textualmente sería aberrante. La Biblia en el Antiguo Testamento dice que si tu hijo te es desobediente,
tienes que apedrearlo hasta morir, y el que tiene que tomar la primera piedra, después de haberlo llevado a los ancianos, es el padre. Eso es un asesinato, y eso está en la Biblia. Hay razones por las cuales está en la Biblia, y es absolutamente erróneo. Está en la Biblia, pero es un error que esté allí, porque durante siglos sirvió para sustentar prácticas aberrantes, como por ejemplo el asesinato de hijos. Y esas cosas nos quedamos callados, no decimos nada. Y también es bíblico, también está en la Biblia. Pero ¿por qué no matamos a un hijo? Porque nos desobedece. No solamente porque es ilegal, sino porque nos damos cuenta de que no corresponde hacerlo. Hay prácticas en la Escritura que tuvieron una lógica en el contexto de la ley del talión que no es válido. En realidad nunca lo fue. Fue una copia de Moisés y del pueblo de Israel de las prácticas aledañas. No olviden que Moisés tuvo que guiar a un pueblo esclavo. Y ese pueblo esclavo, con mentalidad de esclavo, tuvo que darle algún tipo de normativa precisamente porque no estaban acostumbrados a la libertad. Y la libertad exige pensar, reflexionar, para poder tener criterios, para poder decidir. ¿La Biblia dice que el matrimonio es sagrado? No. ¿La Biblia dice que el matrimonio es un sacramento? No. La Biblia solamente dice, en el libro de Malaquías, y lo puede uno derivar a partir de la relación de Dios con el pueblo, que el matrimonio es un pacto. Punto. De ahí podemos sacar un montón de conclusiones. Si no deseas aceptar esa idea, no es un asunto que yo deba resolver. Es un asunto tuyo con tu conciencia, porque al final esto es un asunto de conciencia, de nada más. Después de haber dado todo este rodeo, digamos lo que pretendemos en la cápsula de hoy. Analizar la palabra pareja, que a mí me gusta más que la palabra matrimonio, porque la palabra matrimonio tiene una connotación sexista, machista, androcéntrica, que es nociva para la mujer especialmente. Pero la palabra pareja no. No hay antecedentes de cuando surgió la palabra. Sí se puede rastrear la etimología castellana de la palabra, que viene del latín. La palabra pareja viene de par, paris. Par y paris son expresiones. Par significa igual, paris lo mismo, igual. En el caso de paris era una expresión que significaba repartir en partes iguales. Y par significa simplemente igual. La palabra pareja me parece muy, muy, muy inteligente. Porque alguien entendió que la pareja tenía que actuar en términos igualitarios. De ahí surgió la expresión castellana paritario o paritaria. Es decir, lo mismo para un lado, lo mismo para el otro. Eso de creer que la relación de pareja va a funcionar en la medida en que uno manda y otro obedece, no es bíblico, porque a través de la historia se han tergiversado, manipulado, distorsionado algunos textos de la Biblia, como por ejemplo Efesios 5:23, donde dice el esposo es cabeza de la mujer. Y algunos autorizados por esa frase tomada fuera de contexto se creen dueños y señores de sus esposas y las tratan como subsidiarias, como esclavas con derechos sexuales y como personas que no tienen derecho a pensar, ni a decidir, ni a elegir. Y resulta aberrante pensar que un texto, una idea que presentó Pablo, que fue pensada precisamente para oponerse a ese concepto, para ir en contra de esa idea, ha sido usada como afirmación para algo que Pablo no quiso decir. Al contrario, porque se olvidan de las expresiones que vienen a continuación, donde Pablo dice que el varón es cabeza de la mujer, así como Cristo lo es de la iglesia. ¿Y qué hizo Jesús por la iglesia en el razonamiento de Pablo? Murió por la iglesia, se entregó por ella. Lo que está haciendo Pablo es vindicar el rol de la mujer y entender que la mujer es tan valiosa como la iglesia, tan valiosa que un varón que realmente ama a su esposa debe estar dispuesto a hacer lo que Jesucristo hizo
por la iglesia, es decir, morir y entregarse. Concepto que los griegos tienen que haberse rascado la cabeza y haber dicho, ¿y qué está hablando? Y la mujer vale menos que un animal. Porque para los griegos la mujer no tenía ningún valor más que sexual o procreativo. Nada más. Miren a los clásicos, analicen a Platón, Aristóteles y algunos otros y van a ver las ideas absolutamente aberrantes que transmiten algunos de estas personas que fueron muy racionales en un área y muy irracionales en otra. Platón, por ejemplo, en la República, dice claramente que las mujeres deben ser públicas, es decir, al servicio de todos y los hijos comunes del pueblo. Nadie debería tener una mujer común, o sea, una mujer única, sino mujeres comunes. ¿De qué está hablando? Claro, si la mujer no tenía valor, por lo tanto es concebida y pensada como un objeto. Y esa idea, que Pablo conocía muy bien, que quiso contrarrestar y refutar con el concepto de que la mujer es como la iglesia tan valiosa que Jesucristo murió por ella, algunos simplemente la han interpretado a la inversa. No, yo soy cabeza, yo mando, ella me tiene que obedecer porque yo mando. ¿De dónde sacaste tamaña tontería? Porque eso no es bíblico. Y perdónenme, me enoja el concepto, porque soy testigo semana a semana del impacto que produce en la vida de las personas ese tipo de conceptos. Individuos abusivos, autócratas, dictatoriales, autoritarios, individuos que no consideran a sus esposas y las tratan peor que lo que tratan a sus enemigos. Y dicen, ¿pero qué es bíblico? Pamplinas, eso no es bíblico. Eso es una noción que ha trascendido a través de la historia, lamentablemente, producto de la distorsión de la relación del varón y de la mujer. ¿Cuál es el plan bíblico? Paridad, igualdad, pareja. Miren ustedes Génesis capítulo 1 y capítulo 2. El varón y la mujer reciben las mismas bendiciones. El varón y la mujer reciben las mismas indicaciones. Ni una distinta para el varón, ni una distinta para la mujer. Así que, perdónenme, o somos honestos con lo que la Escritura dice, o finalmente terminamos repitiendo lo que la cultura dice. Y la cultura, evidentemente, es obvio que transmite nociones que no tienen absolutamente nada que ver con la noción bíblica. Y algunos me dicen, pero es que alguien tiene que tener el liderazgo. No, en ninguna parte de la Escritura dice eso, que en un matrimonio tiene que haber un líder y otro que mande. Uno que mande y uno que obedezca. No, eso es falso. Por lo que Pablo está diciendo en Efesios 5:21, que hay un solo líder. Y ese líder es Dios. Y ambos, varón y mujer, se someten uno al otro en el temor de Dios. Es decir, en el temor del único al cual hay que someterse plena y absolutamente, que es a Dios y a sus principios. No a otro ser humano tan falible como tú. Por lo tanto, Pablo incorpora otro concepto, que es el concepto de dones y talentos, que funciona al interior de un matrimonio, dones y talentos. Es decir, el que tiene más habilidad en un área es el que lleva la voz cantante en esa área. Pero de ahí a liderar, mandar, ordenar, no. Absolutamente no. Eso no está en la Escritura. Y la sociología, la antropología, la psicología, lo que han demostrado es que cuando ese modelo de uno manda y otro obedece se postula socialmente, lo único que provoca es desavenencias, frustración, infantilización, sentimientos de inferioridad, actitudes de indefensión aprendida, etc. Y no puedo creer, no se me pasa por la cabeza que un modelo tan nefasto podría haber sido propuesto por alguien tan racional e inteligente como Dios. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe, que estas ideas que presentamos puedan servirnos para analizar, reflexionar y pensar. No olviden que estamos anunciando nuestro libro, me olvidé, ya me llegó, pero me olvidé de tenerlo a mano para mostrarlo, el libro Reflexiones al Amanecer, para que tengan lecturas de reflexión para todo el año. Nos vemos
en una próxima cápsula de parejas y matrimonio.